Muy buenas noches a todos los católicos informados que se están uniendo a esta transmisión en vivo de su programa Un Café con Tres de Fe, para el cual pido un fuerte aplauso. Que Dios los bendiga, Catolins, y también les recordamos que pueden compartir este programa, esta transmisión en vivo en todas sus redes sociales. Y bueno, este programa lleva por título De cara con el pecado y es el primer volumen de una serie de temáticas que se van a estar realizando dentro de este programa en diferentes ediciones para que ustedes, Catolins, estén al pendiente, porque vamos a estar tomando la temática del pecado, cómo afrontarlo y cómo superarlo con la ayuda de Dios. Mi nombre es Jessica de la Cruz y en esta noche no me encuentro sola, me encuentro acompañada de mi colega y amigo Rolando Tobit. Tobit, muy buenas noches. Saludamos a todos los católicos informados que semana con semana están acompañándonos aquí en Un Café con 13F, y qué alegría hoy compartir la mesa contigo, Jessica. Bueno, va a ser un programa muy interesante y pues como bien lo dices, esta ocasión de cara con el pecado, pues tiene la intención, ¿verdad?, de explicar, dar un poco del panorama, que no vamos a poder abarcarlo todo, de las, a veces, eso también surge por la necesidad que hemos visto algunos de nuestros lectores, que cuando Católico Informado sube una nota un poco escandalosa, como por ejemplo cuando se destruye alguna iglesia, cuando hay esta parte de del episcopado alemán, que, bueno, vamos a hablar más adelante sobre ello, sobre algún atentado contra algún sacerdote, algunos católicos se quedan preguntándome, bueno, ¿cuál es la necesidad de compartir esto? Es mejor que no se comparta, ¿no? Quizás en una postura quizás válida, ¿no? Sí. Pero como católicos informados debemos tener consciente algo, que pues el hecho de que nosotros ignoremos los acontecimientos que pasan día con día, el hecho que nosotros queramos ignorar lo que pasa en Argentina, incluso en México, o incluso también sufrimos muchas notas de Medio Oriente, no va a hacer que esto deje de ocurrir. Al contrario, ya estamos en un tiempo donde nuestra iglesia está siendo muy perseguida, incluso donde países de Occidente con una tradición cristiana, pues hoy estamos viendo muchos atentados. Vaya, aquí en México y aquí en Jalapa, desde donde estamos transmitiendo, ya hemos tenido algunos actos de sacrilegio, de atentado contra las iglesias, tanto en su exterior como cuando alguien intente ingresar. Entonces, Católico Informado busca que cuando nosotros publicamos una de estas notas, visibilizar el problema, concientizar a los católicos informados y también ponernos en acción, porque incluso Dios caerá en la conciencia de cada uno a tomar acciones diferentes en su parroquia, o cuando Dios le muestra, ¿verdad? Quizás en defender, en orar, en prevenir e informar. Entonces, Católico tiene esa intención. Por eso, si algunos de los católicos informados ven alguna de sus notas que salen en este sentido, lo hacemos con eso, ¿verdad? Porque los medios de comunicación seculares no van a hablar de esto, no van a hablar de los cientos de cristianos o miles de cristianos que están siendo perseguidos y de una manera atroz en Medio Oriente, de los ataques a la iglesia. Entonces, Católico, como un medio de comunicación católico independiente, sí busca visibilizar con nuestro granito de arena esa parte. Y cierro mi comentario diciendo que oren por nosotros. Así es, bueno, Catolins, y también como pudieron ver, el día de ayer se subió a nuestras redes sociales el menú. Y pues ya les dijimos, este programa lleva por título De cara con el pecado, y en una primera sección nos va a estar acompañando nuestra amiga Astrid Cabrera en la carga de fe, para después continuar con la primera sección, la primera temática en la cual una servidora y Tobit les vamos a estar hablando sobre los sacrilegios. Posteriormente tendremos la sección de Música para tu Fe a cargo de Giovanni Medina. Y pasaremos a una segunda temática a cargo de José Pablo Bonilla, que nos estará hablando sobre la apostasía. ¿Qué es esto? ¿De qué trata? Que también es un tema muy importante para que nosotros tengamos presentes como cristianos. Y pasaríamos después a cerrar este programa con la sección que todos ustedes ya conocen, que es Orando y Confiando, a cargo de nuestra colega y amiga Yareni Ortega. Bueno, también recordarles que tenemos una dinámica en Twitter, que es hacer una serie de preguntas donde a veces conocemos opinión o a veces simplemente es para conocer qué tanto conocemos este tema y respondemos esa pregunta aquí en el programa. Únicamente tiene la intención, pues, despertar la curiosidad y la investigación y, pues, interactuar con ustedes. En esta ocasión en Twitter tenemos 3 preguntas que van a estar mandando a nuestro equipo de producción, La Liga, para que ustedes voten y nos sigan a través de esta red social. Y vamos a ir comentando las respuestas. La primera es, ¿qué es la apostasía con respecto a la fe? La segunda pregunta es, ¿cuál de los siguientes tipos de sacrilegio no es considerado por Santo Tomás de Aquino dentro de su clasificación? Mientras que la tercera y última pregunta es,
¿Qué número de petición del Padre Nuestro es? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí también les recordamos que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como Instagram, como Catolin-noticias, en Twitter como Catolin-in, en Facebook, que ya lo están viendo aquí como Catolin, en YouTube también como Catolin, desde donde nos están viendo, y en TikTok, donde está Catol-in. Desde ahí vamos a estar subiendo diferentes materiales para todos ustedes. Les recordamos que una manera de ayudarnos y que sean parte de este programa y sustentar este proyecto de evangelización es a través de nuestros productos oficiales. En esta ocasión, pues ya saben que pueden estar adquiriendo el café en olla y cafetera de 1,5 kilos y 1/4, que es un café con 13F, el cual estamos degustando en esta noche y en todos los programas, así como las revistas primera, segundo y en su tercer número. Y estaremos lanzando próximamente nuevos artículos en este mes de diciembre que con su ayuda y con su cooperación estarán haciendo que Católico Informado siga adelante. Y bueno, pasaríamos ya a presentar la primer sección, la cual está a cargo de nuestra amiga Astrid Cabrera, a la cual recibimos con un fuerte aplauso en esta carga de fe. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la quinta petición que realizamos en el Padre Nuestro, y el ejemplo más grande que tenemos para ejercer un perdón puro es Jesús. Pero también todos aquellos los que se han decidido a seguir sus huellas nos muestran que es posible tener los mismos sentimientos que Cristo. Y en esta carga de fe, vamos a valernos de la ayuda de una mujer que será beatificada el próximo año y que con su testimonio de vida nos enseña que es posible encarnar las palabras de Jesús cuando dice: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Esta mujer es Sor María Laura Mainetti, perteneciente a la comunidad de las Hijas de la Cruz en el Instituto de María Inmaculada en Chiavena. Ella vivió plenamente su carisma y se esforzó por evangelizar a todos los jóvenes para buscar su conversión. También se caracterizaba por ser una mujer que buscaba ayudar a todas las personas que estuvieran en dificultades, incluso si las llamaban a altas horas de la noche. De hecho, en una ocasión, en una noche, una joven le llamó diciéndole que estaba embarazada y que quería abortar. Y la religiosa, por esa convicción que tenía de defender la vida desde su concepción, quiso ir a auxiliarla para que no lo hiciera. Sin embargo, esto fue una trampa. Y tras ser golpeada con un ladrillo en la cabeza, 3 mujeres de 16 y 17 años la asesinaron a 19 cuchilladas, realizando un rito satánico. Originalmente, el rito estaba pensado para un sacerdote. Sin embargo, las mujeres, al ver que el sacerdote era muy corpulento y que se les iba a dificultar mucho el matarlo, ellas decidieron al final asesinar a la religiosa, que siguieron durante varios meses. De hecho, una de las ejecutoras dijo que mientras ellas la mataban, la religiosa las perdonaba y pedía perdón por ellas. Sor María entendió bien el llanto de Jesús en Getsemaní, cuando Jesús lloraba por todas esas almas que se perdían, por todas aquellas que no querían recoger esa sangre que emanaba de la cruz. Y ella quiso ir a recogerla, para que fuera ablandando ese corazón de piedra de sus asesinas, para que esa muralla que fue derribada por el demonio en el corazón de esas jóvenes fuese restaurada por los méritos que ella iba a conseguir al unir su sufrimiento al de Jesús. Actualmente, una de ellas es consciente de lo que hizo y está arrepentida. No cabe duda que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos y que Jesús, como buen pastor, va en busca de esas ovejas perdidas para que así puedan salvarse, porque sabe que pertenecen a su rebaño. El testimonio de Sor María es muy fuerte por lo que le hicieron y para quien lo hicieron, pero siempre Dios sale victorioso. Y el testimonio de su vida hoy nos recuerda 3 grandes cosas que debemos tener siempre en mente. El primero es la fidelidad, pues cuando efectuaron este acto, la religiosa nunca renegó de Dios y nunca le reclamó el por qué le estaba sucediendo esas cosas. Más bien se mantuvo fiel al final y oró para que esas almas no se perdieran. El segundo
Es la oración y los sacrificios ofrecidos por todos aquellos que no oran, que no esperan, que no creen y que no aman a nuestro Señor Jesucristo. Sumerjamos a la humanidad entera en el mar de misericordia de nuestro Señor, pues por ellos también Él murió en una cruz. Y nosotros debemos orar, debemos amar, debemos esperar, debemos creer por todos aquellos que no lo hacen. Debemos pedir a Dios por la conversión de todos aquellos que hacen este tipo de sacrilegios. Y finalmente, pero no menos importante, es el perdonar a los que nos ofenden. No caigamos en el pecado del orgullo o de la ira. No llevemos cuentas del mal, pues si sabemos que la deuda que tenemos con Cristo es mucho más grande que la que tiene nuestro hermano con nosotros, ¿por qué no hemos de perdonarlo? Recuerda, Catolín, que el perdón da testimonio de un mundo donde el amor es más fuerte que el pecado. Y ejemplo de ello es la vida de Sor María, pues incluso cuando sabía que su muerte era para ofender a Dios y para darle culto al demonio, ella perdonó a sus agresoras y pidió perdón por ellas. Pidamos su intercesión para que podamos decir como ella: danos, Jesús, tus sentimientos, los sentimientos de las bienaventuranzas, incluso los de la persecución, porque sabemos que la recompensa será grande en el cielo. Que Dios te bendiga, Catolín. Le damos un fuerte aplauso a Astrid Cabrera. Hemos podido darnos cuenta que este es un testimonio muy fuerte, pero que es una realidad que nuestra iglesia vive. Y es por ello que vamos a dar paso a la primer temática de esta noche, de este programa, a cargo de Tobit y de una servidora. Y bueno, para empezar a hablar sobre este tema, vamos a comenzar igual con un aplauso. Muy bien, nosotros les vamos a hablar sobre lo que es los sacrilegios. La palabra sacrilegio viene del latín sacrilegium, de sacer, que significa sagrado, y legere, que significa hurtar o robar. Para esto, nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2120, nos dice lo siguiente: el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente. Esta es la definición que se nos da a nosotros como católicos para poder comprender, para poder entender lo que son los sacrilegios. Pero bueno, también Tobit nos tiene una definición diferente, bueno, que va más o menos a la par. Dentro de, como bien dice Jessy, dentro del Catecismo de la Iglesia, también se complementa con el Código de Derecho Canónico, que es un documento que como católicos informados también deberíamos consultar y ver para clarificar en ciertos temas. Les voy a dar los dos numerales donde en el caso que nos compete, que es el sacrilegio, habla específicamente del tema. Es el numeral 1367 y el numeral 1367 y 1376. En estos dos numerales, la Iglesia da las directrices sobre las sanciones o lo que se lleva a cabo a partir de que alguien cae en un acto sacrílego. Es decir, aquí tocan, por ejemplo, cuando alguien se lleva la Eucaristía para fines sacrílegos, queda automáticamente excomulgado sin la necesidad de la proclamación de esta excomunión. Así también como las personas que arrojan intencionalmente al piso la Eucaristía para profanarla, caen en este delito. También cuando se profana un mueble, el Código de Derecho, un mueble de la iglesia, algún recinto, el Código de Derecho Canónico nos dice que debe haber una pena justa para la persona que haya cometido este delito. Lo que nos dice el Catecismo junto con el Código de Derecho Canónico es que el sacrilegio es un acto grave y hay una pena o hay una falta que debe de resarcirse, ¿verdad? Una pena que se debe de cumplir.
Todo esto la iglesia no lo ha inventado, no se lo ha sacado de la manga. Recuerden que todo tiene un fundamento de la Sagrada Eucaristía. Y aunque puede haber diferentes pasajes o más de uno, en esta ocasión a los católicos informados les queremos compartir el de Primera de Corintios 27, 30. Primera de Corintios capítulo 11 del versículo 27 al 32. El cual voy a permitirme leer este pasaje. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuentas del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beba esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso, entre ustedes hay muchos enfermos y débiles, y muchos los que han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos condenados, pero el Señor nos juzga y nos corrige para que no seamos condenados por el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La idea principal en esto es que antes de acercarnos a la comunión, que es el punto culmen del que vamos a hablar, y del sacrilegio más grande que se puede profanar, que se puede hacer, el Señor nos invita a invitarnos a vernos interiormente, a ver con qué actitud, con qué preparación espiritual vamos a comulgar, porque recordemos, como lo profundizaremos más adelante, que la comunión no es una acción social, vamos a comulgar porque son los 15 años, porque es la boda, no importa en el pecado en el que estoy. No, hay que examinarse, como dice San Pablo, para acercarse correctamente y no beber nuestra propia condenación si es que no estamos correctamente preparados. Exacto, y justo en esta misma lectura se nos dice que aquellas enfermedades, aquellas cosas que afligen a la comunidad de Corinto en este caso, pues son consecuencia de las faltas y de la profanación que ellos han hecho a la Eucaristía. Y bueno, ya al respecto y adentrándonos un poco más en el tema, Santo Tomás de Aquino nos dice que existen 3 clases de sacrilegios. Y bueno, aquí va una respuesta de las preguntas de Twitter, porque estos 3 tipos de sacrilegios son el personal, el local y el real. Para comenzar, les voy a dar una breve explicación de lo que es el sacrilegio personal. Se nos dice que este sacrilegio es cuando una persona se comporta tan irreverentemente con una persona consagrada. Y esto no lleva únicamente a los sacerdotes o a las religiosas o religiosos, sino también abarca a todos aquellos que han realizado algunos votos perpetuos por consagración de igual forma. ¿Y de qué forma nosotros podemos caer en estos sacrilegios? Cuando ponemos las manos violentamente o indebidamente sobre un clérigo, porque nosotros podemos llegar a caer incluso en la excomunión por realizar esta acción. También cuando nosotros violamos la inmunidad eclesiástica y finalmente también cuando nosotros atentamos contra el voto de castidad que las personas consagradas han realizado cuando justamente han profesado sus votos. Y ejemplo de esto, yo recuerdo cuando leía el libro del Silencio que despierta de Dominic Custra, hablando de un testimonio de una hermana religiosa del Medio Oriente, en el cual se encontraba en una iglesia junto con el sacerdote y un grupo de perseguidores de la religión lo sacaron abruptamente del templo al sacerdote y a la religiosa y los colocaron en medio del pueblo, en medio de la localidad en donde estaban, desvistieron completamente a la religiosa y la violaron ahí. Y yo sé que este es un testimonio muy fuerte, pero es una realidad que nosotros estamos viviendo como iglesia. Y no podemos hacernos tampoco, no nos podemos poner una venda enfrente de los ojos ante estas realidades, porque la iglesia realmente está pasando por esto. Y hay que orar por estas situaciones que están viviendo nuestros hermanos perseguidos, todos aquellos que en este caso, hablando de este sacrilegio personal, las personas consagradas tienen y sufren. Y también nosotros como católicos podemos llegar a caer en este sacrilegio cuando no respetamos como se debe a las personas consagradas. Y
Hablando, por ejemplo, de los sacerdotes, Santa Catalina de Siena nos dice que nosotros debemos de respetarlos no por las cualidades personales que estas personas puedan llegar a tener, sino más bien por reverencia a la sangre que ellos administran, porque Dios toma para sí mismos todas aquellas faltas que nosotros hacemos hacia estas personas. Y también hay que tomar en cuenta, no los sacerdotes pues son perfectos, ¿no? Todos somos pecadores, pero a ellos se les ha hecho quizá un llamado un poco más fuerte, porque incluso se nos ha dicho que, o incluso esta misma santa comenta, que a ellos se les pide una purificación incluso mayor que a los ángeles mismos, y que de la misma forma en la que ellos pueden llegar a pedir la limpieza del cáliz con el cual van a realizar la celebración eucarística, de esa misma forma esta santa les exigía que tuvieran la limpieza en su corazón, en su mente, en su alma. Y también recuerdo las palabras de San Rafael Guízar y Valencia en las cuales él decía que prefería a un sacerdote muerto antes que a un sacerdote pecador, porque en las manos de estos es donde se realiza la consagración. ¿Y nosotros qué podemos hacer? A ejemplo de Santa Teresita, que ella tenía de niña a los sacerdotes como los mismos ángeles bajados del cielo, pero al darse cuenta que también los sacerdotes pues sufren, ¿no? Son pecadores y tienen esas tentaciones. Ella se dedicó en vida a ofrecer oraciones, a ofrecer sus pequeños martirios, sus martirios de alfilerazos por estos sacerdotes, por su purificación, porque si algún sacerdote hubiera caído en pecado o hubiera caído en la duda o en alguna cuestión de estas, pues pudiera convertirse nuevamente y tener su fe bien cimentada. Sabemos que los consagrados, los sacerdotes, las religiosas, así como nosotros, no somos personas perfectas. Y es por eso que en este punto se invita a que tengamos un respeto por la figura del sacerdote, porque es en él donde está Cristo. Pero también, como bien decía Jessica, el sacerdote tiene que tener ese respeto a su ministerio sacerdotal. Por eso, a veces, lamentablemente, hemos visto notas como las que hemos subido en Catolin, donde, por ejemplo, en Argentina, un grupo de personas entra y, aparte de hacer destrozos en la iglesia, agrede físicamente a un sacerdote, ¿no? También en múltiples países de África, lamentablemente, seminaristas y sacerdotes son secuestrados, son raptados, incluso laicos y gente que va al catecismo. Entonces es en esta parte. Pero así también, si un sacerdote dentro de su ministerio pues también puede estar faltando con alguna acción a sus demás sacerdotes o a él mismo. Y también pues ahí hay una pena, ¿verdad? Y nosotros, como católicos informados, debemos, como nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, pues de anunciar y denunciar lo que es incorrecto, ¿verdad? En un primer acercamiento, y si no también, como lo hemos visto, pues a veces no podemos ocultar el polvo debajo de la alfombra, sino que con la caridad, pero con la verdad, tenemos que informar de lo que pasa, porque hoy hay que recordar el juego que tienen las almas actualmente. Por quedarnos en silencio se pueden estar perdiendo muchísimas almas. Bueno, en un segundo punto, Santo Tomás de Aquino nos habla del sacrilegio local. El sacrilegio local se refiere a la violación específicamente de un lugar sagrado. Estos lugares sagrados pueden ser iglesias, pueden ser oratorios o los cementerios donde la iglesia pues también lleva ahí a cabo el enterramiento cristiano, ¿sí? Donde pues da una correcta sepultura, porque recordemos que hay unos tipos de pues cementerios o de entierros que no son cristianos, ¿verdad? Y aquí hay 4 categorías para referirse a este sacrilegio. La primera categoría es el robo de objetos que se hallan dentro de las iglesias. Esto lo hemos visto y lamentablemente lo hemos visto incluso aquí en nuestra ciudad de Jalapa, donde tuvimos oportunidad de cubrir una de estas notas, donde se intentan llevar objetos pertenecientes dentro de la iglesia, y esto es un sacrilegio, ¿verdad? Fuera que sí es un delito, que lo es, y es una falta de respeto, que lo es, pero es un sacrilegio, y por eso hay tanto dolor en la iglesia cuando con actos de odio deliberados pues se lleva a cabo estos acontecimientos. También cuando se viola la violación de la inmunidad inherente de los lugares sagrados. Esto se refiere a no solamente los lugares propiamente
por así decirlo, para el culto, como pueden ser las iglesias o capillas, sino los que inherentemente, los que alguna parte de ellos ha sido destinado para la oración, incluso para las misas. Les pongo un ejemplo. Existen diferentes ministerios de la iglesia, por ejemplo, hospitales, que el hospital tiene un área, una capilla donde se lleva a cabo la oración, incluso la misa. Y se lleva a cabo también en algunos oratorios quizás particulares, ¿verdad? Palacios episcopales. Entonces, aquí cuando se profanan estos lugares, también se cae en esta segunda opción, en esta segunda categoría del sacrilegio local. También nos habla en esto también entran los sacerdotes cuando llevan consigo el Santísimo Sacramento, porque a veces pueden estar en las calles, van a dar el viático, van a dar la comunión a una persona, y cuando se les agrede por tener ahí consigo resguardando el Santísimo Sacramento, se cae en este tipo de sacrilegio. El tercer punto es la comisión dentro de un recinto sagrado de algún acto pecaminoso por el cual, de acuerdo al derecho canónico, el lugar puede quedar contaminado. ¿A qué se refiere este tercer punto? Bueno, que cuando dentro de la iglesia, cuando dentro de un lugar que sea destinado para la oración, para el culto, se lleva a cabo un homicidio, se lleva a cabo un suicidio, se derrama sangre, o hay una intervención de este tipo, el lugar queda contaminado y es propio de la iglesia, tienen unos rituales especiales para purificar, para limpiar aquel lugar. Bueno, hemos visto algunos de estos atentados recientemente en Francia, ¿verdad? En Francia, donde dentro de la iglesia, lamentablemente, fueron asesinados 3 cristianos, fueron degollados por un fanático musulmán. Y bueno, perdieron la vida lamentablemente, y los medios de comunicación pues hicieron un eco, pero al día o los 2 días pues ya no se habla muchísimo de esto. Y siempre vean Catolins, es una constante, cuando el cristiano es el agredido, si se puede no se habla, pero si ya se tiene que hablar, se habla pues lo mínimo o lo mediático. Nosotros tenemos que seguir viendo esto. Muy bien, también cuando en esa tercera categoría, cuando se entierra dentro de una iglesia o dentro de un lugar sagrado gente que no está bautizada o que está excomulgada, también se cae en un acto de sacrilegio. Y el cuarto punto dentro de esta segunda división es la ejecución de ciertos actos que por su propia naturaleza van en contra de la actitud que se debe de llevar dentro de los recintos. Es, por ejemplo, cuando una iglesia se quiere ocupar para una caballeriza, se quiere ocupar para un bar, para un restaurante, para cuestiones jurídicas, cualquier cuestión pagana fuera de la fe, es aquí un problema. Lamentablemente, si ustedes googlean e investigan, podemos ver muchos países, en el Países Bajos, en Europa, sobre todo en Europa, ver cómo la iglesia ya no puede sustentar muchos de sus inmuebles y está obligada, la orillan a tener que vender esos recintos, y muchos de ellos acaban como hoteles, bibliotecas, bares. Incluso hay una, me parece en Holanda, muy lamentable, que es un centro de ciclismo, y ahí hacen competencias deportivas. Es una realidad, Catolins, y nuestra iglesia está pasando por una crisis muy grande de este tipo. Así es, y bueno, también aquí dentro de la misma diócesis de Jalapa, hace años, en los tiempos de persecución, pues se vio este mismo ejemplo en la iglesia hoy conocida como Iglesia del Dique, donde pues fue tomada y pues la ocuparon para realizar diferentes pues actos paganos. Claro, de hecho, este pasaje, si lo quieren conocer, es en el libro del padre Juan Manuel Martín del Campo, donde un grupo de la masonería pues rapta el dique y pues se lleva a cabo una serie de acontecimientos lamentables. Y ahí el padre Juan Manuel Martín del Campo, que próximamente esperemos ya sea beato, pues tiene una acción activa en la recuperación de lo que hoy conocemos como la Basílica Menor de El Dique. Bueno, en la tercera sección hablamos primero, la primera fue El sacrilegio personal. El sacrilegio personal. La segunda fue el sacrilegio local. Y en la tercera división que nos propone Santo Tomás de Aquino es el sacrilegio real. Esto se refiere cuando objetos sagrados son profanados o cuando también, objetos sagrados, cáliz, patenas, los ornamentos, las vestiduras, pero también cuando un sacramento no está bien dado.
¿sí? Ya sea con una intención de la persona, por ejemplo, hay ejemplos, y lamentablemente uno se ha enterado de ejemplos locales donde gente se va a confesar con grabadoras o con otra intención más que sacar un chisme, a ver qué dice el sacerdote, a ver qué le puedo sacar, y no con una correcta intención, una recta conciencia de arrepentimiento. Aquí hay una falta grave. También hay casos donde lamentablemente en Estados Unidos un sacerdote ha querido cambiar la fórmula del bautizo. Y esto, aunque sea el sacerdote perenganito de tal, no lo puede hacer, porque hay una fórmula. Y se ha dado el caso que el padre dijo, creo que me parece que a nosotros y el pueblo, o el pueblo junto te bautizamos. Empieza a cambiar cosas que uno podría decir, ay, qué bonito, ay, qué romántico, ay, qué moderno el padre. Pero no, católicos, hay que tener mucho cuidado, porque cuando un sacramento no está correctamente dado, es inválido. Incluso hay un testimonio de un sacerdote que vio en Estados Unidos el video de su bautizo y se dio cuenta que una fórmula incorrecta se la habían hecho a él, y fue a hablar en el bautizo y tuvo que hablar con su obispo para que otra vez fuera el bautizo, la confirmación, la comunión y la ordenación. Y hubo una campaña en Estados Unidos, en esta diócesis, para rebautizar a los que lamentablemente un sacerdote incorrectamente no había hecho bien la fórmula. Entonces, por eso sí hay que hablarlo, porque están en juego muchísimas almas. Sí. No podemos caer en el romanticismo en el que me siento bien, pero bueno, también en este punto del sacrilegio real es cuando se agreden imágenes religiosas o reliquias. Y aquí mismo hemos visto cómo han querido intentar robar la reliquia de San Rafael Quisera de Valencia, hemos visto cómo han degollado en Estados Unidos y en México y también en Sudamérica imágenes de la Virgen de Guadalupe. Es una realidad y es un pecado grave y es un sacrilegio. Y dentro de esta categoría está también lo que es el sacrilegio a la Sagrada Eucaristía. Así es. También pues el sacrilegio real se considera aquel sacrilegio que se realiza ante los sacramentos que la Iglesia tiene constituidos, y especialmente el sacramento de la Eucaristía, porque el sacrilegio que se hace ante la hostia consagrada es el mayor que puede considerarse aquí mismo. Y hay que tener conciencia de que este sacrilegio puede hacerse tanto para el que lo administra como para quien lo recibe. Porque como bien dijo Tobit, hay ocasiones quizá en la que los sacerdotes pues pueden llegar a cambiar la formulación y no hablan correctamente quizá desde el momento de la consagración, así como nosotros como católicos no recibimos como corresponde la Eucaristía porque lo hacemos en pecado mortal o porque lo hacemos únicamente porque quiero que me vean, no quiero que piensen mal de mí y pues voy a comulgar por esta ocasión. Cuando lo recibimos por irreverencia total hacia la Sagrada Eucaristía, recuérdenlo, se considera el peor de los sacrilegios. Asimismo, también hay que nosotros tener en cuenta que Dios mismo, cuando quiso quedarse en la hostia consagrada, quiso quedarse en ese pedacito de pan, Él mismo asumió el riesgo, todas aquellas causas que debía de tener, porque la cercanía de estar con nosotros también llevaba consigo pues diferentes riesgos. Así es, estos riesgos que podemos ver, que son los sacrilegios, que es la profanación, y Jesús, en ese amor inmenso que nos ha tenido a nosotros, en esa misericordia y en esa caridad, pues se ha querido quedar en medio de nosotros. Quiero tomar para este momento el ejemplo que el padre Santiago Martín menciona en una de sus homilías, en el cual en un sínodo de los obispos de hace ya más de 5 años se realizó. Uno de los sacerdotes que se encontraban dio este ejemplo que sucedió en su capilla, que durante las primeras comuniones se acercó un niño y recibió la comunión y su padre iba junto a él, pero su padre no podía recibir la comunión porque se encontraba en pecado mortal. El niño inocentemente partió la forma y le dio la mitad a su padre. Y ante esta acción, pues muchos podríamos decir, pues qué ternura, ¿no? Caer en ese emocionalismo. Pero eso es preocupante, porque deberíamos de nosotros sentirnos dolidos, porque este es un sacrilegio. Es un sacrilegio porque no se puede recibir la comunión en pecado mortal. Y no condenamos la intención del niño porque el niño no lo sabía.
Y si nosotros presenciamos alguna de estas situaciones, no hay que callarnos, no, hay que tener realmente ese temor de Dios, ese temor de ofenderle. Y en la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia, también somos testigos de que por las restricciones en muchas iglesias se ha optado por dar la Eucaristía en la mano. Y si nosotros somos testigos de que algún hermano se lleva la sagrada forma, no hay que quedarnos con la boca cerrada, hay que decirle que lo que está haciendo es un sacrilegio y que también pues toda esta situación hay que hacerla en caridad, hay que hacerla en amor, porque quizá la persona que está cayendo en este pecado, en este sacrilegio, no es consciente de ello. Y también tengamos presente que hay que tener nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser, nuestra alma siempre preparados para recibir como se corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Hay que comulgar bien exteriormente y también interiormente porque es lo primero. Y cuando nosotros vayamos a recibir la Sagrada Comunión, hay que hacerlo ya habiendo también confesándonos como se debe, y también hay que caer en el momento de la confesión, porque si nos confesamos únicamente diciendo 4 palabras por decirlas o porque son las que se me vienen a la mente, no estamos realizando como se debe el sacramento de la penitencia, sino que estamos cayendo nuevamente en un sacrilegio porque estamos atentando ante un sacramento, y después si vamos a recibir la Sagrada Eucaristía, también ese puede llegar a considerarse como un sacrilegio. Por eso tengamos presente todas estas situaciones. Queremos compartirte algunos consejos en esta última parte de lo que podemos hacer frente a un sacrilegio, la actitud que deberíamos hacer o qué cuestiones espirituales podríamos ofrecer. Hay una cuestión que le corresponde a los sacerdotes ya cuando se lleva a cabo un sacrilegio dentro de la iglesia, y lo podremos ver que son una misa especial con unos signos diferentes que es propiamente de los sacerdotes, que es bueno participar en ellas. Nosotros como laicos, ¿qué podríamos hacer? Uno, yo los invitaría a tener la convicción de que la Eucaristía no es algo, es alguien. Y a la hora que sabemos que es alguien, que es Jesús vivo, no caemos en sentimentalismos, en buenismos, en decir, ay, qué bonito. Ay, yo creo que es que no creas que es Cristo, Eucaristía, y cualquier acto de otra persona, porque yo personalmente, católicos, les puedo compartir que he tenido que ir con gente que se ha intentado llevar la Eucaristía en diferentes iglesias, y lo tengo que encarar primero con caridad, pero a veces se ponen necios, y bueno, hay que ponerse uno firme, porque, ay, pues es solo pan. No, no es solo pan. ¿Sí? Aunque hemos visto que algunos, por ejemplo, en Alemania, pues hoy dicen pues que la comunión, los protestantes también, como que, ay, qué bonito Cristo, ¿no? O sea, no podemos caer en esos buenismos. Por eso actualmente hay un problema ahí, que oremos mucho por la iglesia. Un segundo consejo que nosotros les podemos dar es orar. Orar por las personas que cometen estos sacrilegios para que en algún punto de su vida encuentren la reconciliación, encuentren el perdón y se acerquen una vez más a la Iglesia Católica, se confiesen y pues no sigan cometiendo esto. Diferentes personas que roban la Eucaristía para hacer disque obras de arte, y hay demandas, por ejemplo, en España. Gente que roba la Eucaristía, por ejemplo, en las fiestas del Halloween, hay incluso hasta católicos que pues, no le toman tanta importancia a esto y se ocupa para rituales satánicos, ¿verdad? Entonces, hay que orar por la conversión de las almas. Ir a hacer oración, a ofrecer horas santas para tanto la reparación del Sagrado Corazón de Jesús por los pecados que nosotros le cometemos. Así es como dice Tobit, pues también en diferentes ocasiones Cristo mismo ha tenido en revelaciones a diferentes santos la intención de decirles que su corazón, su sagrado corazón es lastimado por todas estas injurias que se hacen contra él, y él pide que se realicen diferentes oraciones, vigilias, horas santas reparadoras. Así que hagámoslas, pongámoslas en práctica para poder sanar un poco esas heridas que nosotros mismos hemos causado y que otras personas con toda la intención lo han hecho. También finalmente les quiero decir que a ejemplo de Teresita también podemos ofrecer quizá esos pequeños sacrificios, esos pequeños o grandes martirios por la reparación de nuestro Señor Jesucristo y de su Sagrado Corazón. Y bueno, hemos llegado al final de esta temática. Esperemos que hayan tomado nota y que tengamos conciencia de todo lo que en este tema se les ha platicado.
En algunos de los comentarios que nos han hecho llegar, queremos mandar saludos a Yolanda Márquez, que agradece a Astrid Cabrera por su carga de fe, a Isa Ortega, que nos comenta: Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y saludos también hasta Culiacán, Sinaloa, a la hermana Maribel Tamayo, que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales. También queremos recordarles que en nuestra sección de Orando y Confiando van a poder orar por todas sus intenciones, pero es importante que en estos momentos que estamos en vivo manden sus intenciones para que la persona que está invitada el día de hoy ore por ellas, dado que hay algunos hermanitos que las mandan a la mera hora y pues nuestro equipo de producción ya no tiene la capacidad de hacerle llegar a la persona en vivo esas peticiones, pero todavía están a tiempo. Pongan en los comentarios y se los hacemos llegar. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, donde en esta ocasión nos estará acompañando Giovanni Medina, perteneciente a la Comunidad Nueva Jerusalén y miembro y baterista de la banda Desciende, donde va a estar interpretando el Salmo 51, que es autoría de nuestro hermano José Pablo, y recibimos a Giovanni con un fuerte aplauso. Piedad de mí, Señor, por tu bondad, libra mi culpa, líbrame de malicia y purifica mi pecado. Yo bien conozco mi falta, mi pecado siempre está ante mí. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Tú quieres rectitud de corazón, enséñame en secreto lo que es sabio. Renueva todo mi interior y dame un nuevo corazón. Apiádate, Señor, no me rechaces de tu faz, la salvación quiero encontrar. Perdóname, Señor. Querido Catolín, en esta noche te pido y te suplico que reconozcas a Dios como el único que puede perdonar, sanar y renovar tu vida. Que pidas perdón a Dios con tal insistencia por el perdón de tus pecados y por los pecados y sacrilegios que se cometen en todo el mundo. Y le pidamos perdón a Dios por todo eso que tú y yo sabemos que lo dañan. Pero al igual también que le pidamos al Espíritu Santo que infunda en nosotros esa fe para creer que Cristo nos ama, que muere por ti y por mí todos los días en la Santa Eucaristía para redimir, para que tú te salves, porque Él te ama y te quiere ver feliz. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Tú quieres rectitud de corazón, enséñame en secreto lo que es sabio. Renueva todo mi interior
rechaces de tu faz la salvación quiero encontrar. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Gloria a Dios. Despedimos a Giovanni con un fuerte aplauso. Muchas gracias por habernos compartido este salmo musicalizado por José Pablo Bonilla, y bueno, que es un salmo que se conoce, escribió David también cuando se encontraba muy afligido por uno de los mayores pecados que se le conocen, y que acudió a la misericordia de Dios pidiéndole perdón. Así también nosotros, cuando somos conscientes de nuestras fallas y nos dolemos de nuestros pecados, acudamos a nuestro Señor, que es misericordioso. Y bueno, vamos a pasar ya a la segunda temática, a la segunda sección, en la cual hablaremos sobre el tema de la apostasía, y para lo cual vamos a recibir también con un fuerte aplauso a José Pablo Bonilla. Hola, buenas noches a todos los que nos sintonizan. Hola, buenas noches, Tobid y Jessica, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Muy buenas noches, José Pablo, gracias por haber aceptado la invitación de nuestro productor Gracias. Juan Emanuel, y bueno, también sabemos que en esta noche nos vas a compartir un tema muy, muy interesante, y que va también de la mano con el tema que ya hemos platicado. Estoy muy contento por lo que dices, Jessica, y porque ahora este tema que ustedes han dado sobre el sacrilegio y estas faltas que se cometen tan graves en nuestra iglesia, pues realmente es un tema muy interesante que debemos conocer bien para defendernos y defender a la iglesia ante estos actos. Y bueno, pues la temática con la que vamos a continuar ahora, pues es como seguir hablando de esto, de estar de cara a cara con el pecado. Pues miren, para esta segunda temática vamos a hablar ahora de otros pecados, y de otro pecado en especial que se comete muy frecuentemente y que ataca muy directamente a la Iglesia Católica y a nuestras creencias. Fíjense ustedes que nuestro Señor, nuestro Dios, en su infinita bondad y en su gran misericordia, ha querido no solamente crear al ser humano, sino también comunicarse con él. Fíjense qué interesante ya es esto, no solo crearlo, sino comunicarse con él. Y vale la pena enfatizar esto porque ha habido muchas creencias a las cuales se les denomina como deístas, con D, deístas, porque son creencias relativas a que quizás Dios creó al mundo, pero no quiso comunicarse con él, ¿no? Como que lo creó y ahí lo dejó a su propia suerte. Y algunos dicen, incluso quizás ni siquiera se dio cuenta que lo creó, ¿verdad? Le salió como un chispazo de omnipotencia y creó al universo. Bueno, no es así. La creencia cristiana, y la verdad es que no es así. Nosotros queremos que Dios se dignó en crearnos y a comunicarse con nosotros, con el ser humano. Esta comunicación que ha tenido Dios con el ser humano a lo largo de los siglos y de toda la historia, nosotros lo conocemos como revelación divina, la revelación divina. ¿Y por qué es importante hablar de la revelación divina? Bueno, porque justamente la revelación es la base de nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. ¿En qué creemos? En lo que Dios ha revelado, ¿sí? Esa es la importancia de la revelación. Entonces, esto sucede ya desde la antigüedad, cuando Dios habla a los primeros padres, a los patriarcas del pueblo judío, ¿no? Como Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, a los profetas, y que sobre todo tiene su cumplimiento y su punto culmen en Jesucristo. Y a partir de Jesucristo, con la interpretación que la Iglesia sigue haciendo desde hace 2000 años, pues de todo eso que Jesucristo nos ha dejado. Bueno, esta revelación pues tiene tres pilares, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos en otros programas, esos tres pilares que son justamente las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia, y las dos que son depositadas en el magisterio de la Iglesia, el depósito de la fe en el magisterio de la Iglesia. Pues fíjense qué bonito, ¿no? Ya con esta
parte introductoria que estoy dando, cuántas cosas tan bonitas. Dios que ha querido crear al hombre, comunicarse con él, y esa revelación es la base de nuestra fe. Pero fíjense ustedes, amigos de Católico Informado, que nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, sus criaturas, podemos ir en contra de esa revelación, ¿sí? O sea, sí, Dios quiere comunicarse, pero alguien puede decir, pero yo no te quiero escuchar. O eso que dices no me interesa, o eso que me dices yo no lo creo, ¿no? Y lo vemos muy frecuentemente cuando alguien rechaza lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice el magisterio de la Iglesia, en los dogmas, ¿no? Etcétera. Y fíjense lo grave que es esto. Y entonces aquí es donde vamos a ponernos ya de cara con el pecado. Los pecados contra la fe. Eso es lo que ahorita vamos a hablar. ¿Cuáles son los pecados que cometemos contra esa revelación que Dios ha dado gradualmente al ser humano? El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de dos en especial, de dos pecados contra la fe. El primero de ellos es la duda. La duda es un pecado contra la fe. Ya sea una duda voluntaria o involuntaria, pues la duda es vacilar ante lo que Dios nos ha dicho, ante lo que Dios ha revelado a lo largo de la historia. Así como cuando uno dice, ¿y eso será o no será? Y a veces el tanto estar pensando en eso fomenta la duda en uno. Y cuidado, porque esto el catecismo dice, eso es un pecado contra la fe. Hay que tener mucho cuidado, amigos de Catherine, la duda. El segundo de ellos es la incredulidad, ¿no? La falta de fe. Pues ya por completo decir todo esto yo, gracias, pero no, yo no creo en eso, ¿verdad? Y por eso se da que el ateísmo, que el agnóstico, no sé, infinidad de cosas. Pero esto también es un pecado contra la fe porque es despreciar ya por completo, o sea, ya voluntaria y arbitrariamente despreciar lo que Dios le ha dicho al hombre. Tengan mucho cuidado, amigos de Catherine, si en algún momento de nuestra vida hemos cometido estos pecados. Quizás sí, quizás han sido leves, a veces me surge una duda por alguna situación que pasa, me cuesta creer, no sé, pero ten cuidado. Y ahora que te estoy diciendo esto, hazte el propósito de mantenerte siempre firme en la fe, ¿sale? Pero fíjense que cuando estos pecados como que se llevan a un extremo tal que se dañe a la iglesia, que se dañe al cuerpo de Cristo místico que somos todos nosotros, ¿no? Que haya como una acción realmente aberrante en la cual se lleve a la perdición de las almas, así como que ya algo más grande, por así decirlo. Ya la iglesia ya no nos habla solamente de pecado o pecados contra la fe, sino de delitos contra la fe. Y fíjense lo grave que es esto, delitos contra la fe. Y son justamente delitos porque estos que voy a enunciar, estos delitos contra la fe, lo son así porque están escritos y están fundamentados en algo que se llama el Código de Derecho Canónico. Código de Derecho Canónico. ¿Qué es el Código de Derecho Canónico para los que no sepan? Todo el conjunto de normas y principios que regulan la organización de la iglesia y su quehacer. Fíjense qué interesante es el Código de Derecho Canónico. Búsquenlo ustedes en internet, ahí en la página oficial del Vaticano, ahí se encuentra, vamos, es como una ley o un código, como los que conocemos civilmente, ¿verdad? Bueno, en este código se enuncian todos los derechos, las obligaciones de los laicos, de los eclesiásticos, de los consagrados, etcétera, etcétera. Es realmente un documento muy rico para conocer más acerca de nuestra iglesia. Pero como toda norma, como toda ley, este Código de Derecho Canónico tiene algunas tipificaciones o delitos, ¿sí? Porque pues toda ley los tiene, ¿verdad? O todo conjunto de normas jurídicas lo tiene. Pues nuestra Iglesia Católica también tiene estas normas jurídicas, también tiene estos delitos. Y como todo delito, tiene una sanción, ¿sí? Tiene una pena que cumplir cuando alguien comete ese delito. Es lo mismo que sucede, decía yo, en la sociedad cuando alguien roba, cuando alguien mata, pues es llevado ante el juez y se le impone alguna pena. Lo mismo pasa en la fe y existen delitos contra la fe.
¿Sabes tú, hermano y amigo de Catherine, cuáles son esos delitos contra la fe? Bueno, son tres. Son tres delitos contra la fe. El primero de ellos es la herejía. Herejía. Ese es el primer delito contra la fe. Es un delito. ¿En qué consiste la herejía? La herejía consiste en que un bautizado cristiano rechace parcialmente el contenido de la revelación divina. ¿Sí? Por eso hablábamos al principio de lo que es la revelación divina. La herejía es cuando un cristiano bautizado rechaza parcialmente el contenido de la revelación divina. Quizás hoy en día sea difícil poner ejemplos de un hereje contemporáneo, ¿no? Quizás tengamos que referirnos más a los primeros siglos de nuestra iglesia, cuando comenzaban a ser definidos los dogmas de nuestra fe y las verdades de nuestra fe. Bueno, por ponerles algún ejemplo, esto quizás no muchos de nuestros amigos de Catherine lo hayan escuchado, pero es como de las herejías más famosas, ¿no? Una de ellas es el monofisismo. Monofisismo. ¿Qué era esto de la herejía del monofisismo? Era aquellos que creían que Jesús no había tenido la naturaleza humana y la naturaleza divina al mismo tiempo, ¿sí? Lo que hoy conocemos como esa unión hipostática en Jesucristo. Se da en los primeros siglos de nuestra iglesia, ¿no? ¿Y quiénes desarrollan estas herejías? Justamente sacerdotes u obispos, ¿no? Porque se están definiendo los dogmas y alguien por ahí dice, yo no estoy de acuerdo, y bueno, es un bautizado, ¿verdad?, que está rechazando una parte de la revelación. Y bueno, la iglesia, la iglesia suele responder a estos herejes en concilios, ¿no? Por eso eran famosos los concilios. Por poner algunos ejemplos de las herejías. Herejía, delito contra la fe. Tengan cuidado, hermanos de Catherine, ¿no? Porque todos quizás nos sabemos bautizados, ¿verdad? Pero que seas bautizado no quiere decir que ya la hiciste. Puedes cometer delitos contra la fe como la herejía. Otro delito contra la fe es el cisma. El cisma. ¿Qué es el cisma? La palabra cisma significa justamente separación o división. Y el cisma se da cuando alguien no acepta la autoridad del sumo pontífice como vicario de Cristo en la tierra. Ese es el cisma, ¿sale? Fíjense, alguien puede caer en este delito, en el cisma, sin ser hereje, ¿no? Porque alguien puede decir, el Papa no es la autoridad, pero pues sí acepto la doctrina cristiana, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se dividen, que hacen otras iglesias, por eso escuchamos hoy en día de tantas iglesias y tantas denominaciones o otras separaciones que ha habido en la iglesia, y curiosamente algunas de ellas mantienen la misma doctrina, mantienen las mismas creencias, pero no aceptan la autoridad del Papa, ¿no? Es como por poner el ejemplo de que se puede dar uno sin el otro, o puede darse el uno con el otro, el cisma y la herejía. No sé, nosotros sabemos que en el año de 1054, hubo uno de los más grandes cismas en la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que se conoce como el cisma de Oriente, que es cuando justamente los patriarcas de Oriente no aceptan la autoridad del Papa latino o del Papa romano, y por eso hoy en día sí querían como pasar la sede, ¿no? Y justamente hoy en día por eso escuchamos del patriarca de Jerusalén, del patriarca de Constantinopla, ¿no? Son esas iglesias cristianas que surgieron a partir de un cisma. Bueno, pero hay un tercer delito en el cual nos vamos a detener un poquito más. La apostasía. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía etimológicamente significa estar en otro lugar, ¿no? Como que rebelarse e irse para otro lado, ponerse en otro lugar. La apostasía se da cuando alguien rechaza todo el contenido de la revelación cristiana. Todo el contenido de la revelación cristiana. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de la herejía hace unos minutos, decíamos que la herejía es rechazar parcialmente, una parte? Bueno,
La apostasía es rechazar todo el conjunto de la revelación, todo el contenido de nuestra fe. Y esto es algo muy grave. Esto es algo de verdad muy, muy grave porque pues quien comete estos delitos pues atenta contra su salvación. Y esto es muy grave. Ya cuando hablamos de la salvación y de poder perder la vida eterna, pues ya no estamos hablando de que te impongan ir a la cárcel 30 años o este tipo de cosas, o pagar una multa. Ya estamos hablando de que puedes perder la vida eterna y esto es algo realmente muy grave. La apostasía se da entonces siempre que alguien, por ejemplo, pues dice yo ya no voy a ser católico, rechazo la iglesia, rechazo las creencias y me vuelvo ateo o incluso me vuelvo practicante de otra profesión de fe, de otra religión, me vuelvo musulmán, no lo sé. Esto es algo muy grave, ¿sí? Y por eso invito ya desde ahorita a los católicos informados, mucho cuidado con lo que pase a veces por nuestras cabezas, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. No sea que estemos pecando o cometiendo delitos contra la fe, ¿sale? Pero bueno, nos vamos a detener entonces en esto de la apostasía. Fíjense ustedes que varios teólogos o filósofos cristianos, hay varios autores que nos hablan de 3 tipos de apostasía, ¿sale? 3 tipos de apostasía. Vamos a hablar de esto. El primer tipo de apostasía del que se nos habla es la apostasía contra la fe, ¿no? Y es como la apostasía en su modo que acabamos de explicar, ¿verdad? Es cuando alguien rechaza la fe y decide ir a profesar otra creencia, ¿sí? Rechazando la fe, rechazando la revelación del Dios verdadero a su iglesia católica cristiana. Bueno, yo creo que esto quizá pueda ser conocido por muchos de nosotros porque desgraciadamente quizás tenemos amigos, familiares, incluso nosotros en algún momento de nuestra vida pudimos haber pasado por algo parecido a esto, ¿no? De rechazar la iglesia e irme a otra profesión. Tengamos cuidado con esto, es un delito contra la fe. Otro tipo de apostasía sería la que se conoce como la apostasía de orden, ¿sí? La apostasía de orden. ¿Por qué de orden? Pues porque es cuando alguien rechaza el orden sacerdotal, ¿sí? Cuando un eclesiástico, cuando un sacerdote renuncia al orden sacerdotal, al sacramento del sacerdocio. Y esto lo hemos escuchado últimamente, los últimos años, ¿no? Las noticias en redes sociales no nos dejan mentir. Sacerdotes que dicen ya no voy a ser sacerdote, renuncian a ese estilo de vida, se van, incluso forman alguna familia rompiendo sus votos de celibato y demás. Y bueno, pues por así decirlo, dejan de ser sacerdotes, entre comillas, porque el sacerdocio es para siempre, pero ellos arbitraria y deliberadamente lo rechazan en sus vidas. Es algo muy grave. Es algo muy grave y hay que tener cuidado porque sucede. Y en las noticias nos enteramos fácilmente cuando esto pasa. Y cuando pasa hay muchos católicos que dicen, bravo, ¿no? Qué admirable, ¿no? Si él no quería, déjenlo en paz, pobrecito, no era lo suyo, pero ¿cómo que no era lo suyo? Si ya lo consagraron, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, y aquí podemos ver que los medios de comunicación, o sea, si aprendemos a ver, Catolins, mucho la línea editorial de cómo se narran las noticias, podemos darnos una cuenta a qué se le da más peso, porque cuando hay una noticia de este tipo, pues se le suele exaltar algunas frases, ¿no? A los sacerdotes que lamentablemente quieren dejar su ministerio. Y lo más lamentable fuera de los de la iglesia es los católicos, ¿no? Cuando dicen, como bien José Pablo comenta, ay, gracias por su sinceridad, se cansó, no hay que entenderlo, ¿verdad? No, hay que aplaudirle. No, es que, ¿quién no somos nosotros? Cristo no lo juzgaría. O sea, cambiamos la doctrina de una manera, pues, vergonzosa y lamentable. Sí, y a muchos católicos no les vamos a caer bien por esto, pero vamos a poner 2 ejemplos. Uno, si yo opto por el matrimonio y un día digo, me voy a divorciar, lo menos que espero que la gente diga, bueno, que yo les diga primero, ¿saben qué? Pues ya voy a divorciar de mi mujer,
les quiero ser sincero, o sea, ya quiero optar por otra cosa y quiero que aplaudan mi sinceridad. No, bravo, bueno, siempre y cuando pues no estoy metiéndome ahorita en los temas de pues lo que la iglesia sí acepta para anular, no para divorciar, anular. No, pues por tu sinceridad y que todos te aplaudan, ¿no? Oye, o sea, uno esperaría el apoyo. Es decir, vamos a orar, hay que trabajar tus defectos, con tu mujer también y con los sacerdotes no hay que aplaudirle, porque yo quiero citar a Fray Nelson en una vez que se dio un caso de un sacerdote y él dijo una palabra muy iluminadora. Y creo que deberíamos quedarnos con esto. Por misericordia. Por misericordia nunca ha sucedido, pero si un día yo dijera que deseo dejar el sacerdocio, por favor, no me feliciten, no me feliciten, no me digan que soy valiente, entre comillas, ni que comprenden mi honestidad. Al contrario, aquí viene, oren, ayunen, exhórtenme con fuerza, recuérdenme el precio de las almas. Yo creo que estas palabras de Fray Nelson nos iluminan mucho. Y bueno, por eso decimos, esto es muy grave. Es muy grave ya no solo por el hecho, lo que sucede, sino por, como nos dice David, porque hay muchos que lo aplauden. Tengamos cuidado. El tercer tipo de apostasía es la apostasía que se conoce como la apostasía contra la religión. Y esta se da cuando ya no un sacerdote, pero sí alguien que pertenece a algún orden consagrado, ¿no? Alguna orden o alguna congregación, rechaza sus votos, rechaza la orden, la congregación, el estilo de vida para allá el que ha sido consagrado y se va para nunca volver, ¿no? Pensemos nosotros en alguna orden, en alguna congregación, ya ven que sabemos de muchos que son frailes, que son monjas, no sé, hay una gran variedad, incluso hay laicos que hacen votos solemnes. Vale la pena decir esto. Esto se da cuando alguien ya hizo voto solemne, ¿sí? O voto perpetuo, exactamente. No se da cuando alguien hace los votos temporales o simples, que son los que anteceden justamente, ¿no? Ya ven que se dice que va a hacer sus votos temporales que duran 1 o 2 años. Ya después de eso hará los votos perpetuos. Sí, obviamente quien hace un voto temporal o voto simple lo termina y puede pues, retirarse. Quien hace el voto solemne ya no, ya es un voto perpetuo. Y quien rechaza el voto perpetuo está cometiendo este tipo de apostasía, la apostasía contra la religión. También cabe aclarar que hay situaciones en las cuales alguien se separa, por así decirlo, algún tiempo, ¿no? Temporalmente del estilo de vida para el cual ha sido consagrado, pero tiene la intención de regresar, ¿no? A eso se les conoce quizás como desertores. O quizás alguien renunció a ese voto, a esa consagración, porque sintió que su llamado iba por otro lado, ¿no? Y no me dejará mentir Jessica de la Cruz con una santa que conocemos sobre esto, ¿no? Adelante, amiga. Por ejemplo, se conoce el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta, que en un inicio ella pertenecía a la congregación de Nuestra Señora de Loreto, y pues cuando viajó a la India y vio la realidad que se vivía en Calcuta, sintió que su llamado era otro. No abandonó la fe, no abandonó a la iglesia, sino que también siendo fiel a ese voto que ella había hecho, pues consagrándose como esposa de Cristo, fundó su congregación, que es conocida como las Misioneras de la Caridad. Exactamente, y por eso decíamos, en estos casos no hay una apostasía, ¿no? Es por otro lado simplemente el llamado. Pero lo comento porque sí hay que tener muy claro esto, cuándo pasa, no sea que de repente digan, ay, aquel fue apóstata, ¿no? Tengamos cuidado. Pero fíjense, ya con todo esto que hemos dicho, pues qué grave, ¿no? Qué grave, qué triste y qué lamentable. Como decíamos, cuando algo es delito es porque tiene una pena o una sanción. ¿Y cuál es la sanción que se da ante quienes cometen este tipo de tipos? Justamente la excomunión. La excomunión. Y eso le corresponde a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Que reside obviamente en el Vaticano, pues corresponde a esta congregación aplicar estas sanciones. La excomunión se da. Busquemos en internet noticias sobre excomunión y se da en casos muy sonados, ¿no?
tengamos cuidado nosotros también. Pero también tiene otras consecuencias caer en este tipo de delitos, como por ejemplo, que si alguien toda su vida manifestó esto, no se le puede celebrar ante su muerte las exequias cristianas, ¿no? La celebración de las exequias cristianas. Solamente si al final de su vida manifestó arrepentirse, entonces sí se le puede celebrar sus exequias cristianas. Pero si no, no se le permite ni eso. Y qué gran riesgo, ¿no? Porque las exequias también es algo que nuestra alma necesita, pues para ser purificada, para que se pida por nuestra alma. Y bueno, otras consecuencias que esto va a tener es justamente que a las personas que manifiesten estas acciones, estos delitos, no se les puede admitir al orden sagrado, ¿no? No se les puede nombrar y ordenar sacerdotes o religiosos, religiosas, para nada. E incluso si hay alguien de ellos, algún sacerdote, algún consagrado, consagrada, que esté manifestando este tipo de acciones, de delitos, se les puede incluso hacer que se les excluya de su grado, de su consagración. Pues es la Santa Madre Iglesia la que define estas cosas. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo te invito a tres cosas que podemos hacer, tres cosas que podemos hacer tú y yo, amigo de Católico Informado, ante estos pecados y delitos contra la fe. Fíjate, lo primero es nosotros pues pedir perdón a Dios. No sé, decíamos hace un momento, quizás alguien ha tenido alguna duda, ¿no? A alguien le cuesta creer algún dogma, le cuesta creer algo de la doctrina de la fe. Incluso alguien ha participado de estos delitos que he dicho, ¿no? En algún momento de su vida es común escuchar, es que yo antes me fui de la iglesia, pertenecía a otra religión, ya luego regresé, no lo sé. Si hemos pasado por esto, hay que pedir perdón a Dios, hay que confesarnos y hacer el propósito de no caer ya en este tipo de acciones, de pecados y de delitos. Eso es lo primero que yo te invito a que hagamos, a que pidamos perdón y a que oremos a Dios, que nos fortalezca para no caer en esto. La segunda acción que yo te invito a hacer es a orar por los que desgraciadamente cometen estas faltas. A orar por ellos, tanto por aquellos que lo están haciendo en vida, como por aquellos que murieron cometiendo estos pecados o delitos. Hay que orar por esas almas. Hay que orar por los difuntos o los vivos que han cometido estos delitos y pecados. Y tercero, ¿qué te quiero invitar, amigo de Catolin? Formémonos e informémonos, ¿sí? Conozcamos la doctrina de la fe, conozcamos las Sagradas Escrituras, el Catecismo, el Código de Derecho Canónico, conozcamos la doctrina de nuestra fe. Y cuando la conozcamos, pues no solamente digamos, ya sé, ya me voy a salvar yo solito, no. Ahora compartámoslo, difundámoslo, evangelicemos, anunciemos la palabra de Dios, ¿sí? Para que otros puedan ver quizás si están viviendo en algún error y así puedan también convertir su alma a Jesús. A eso yo te invito, ¿sale? A no caer en estos pecados o delitos contra la fe, sino a siempre convertir nuestro corazón a Jesucristo. Muchas gracias. Ánimo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, José Pablo, y lo despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, como bien ya nos ha compartido José Pablo, hay que tener en consideración siempre y hay que conocer la doctrina de la iglesia, hay que conocer nuestra fe, hay que estar informados siempre, porque justamente muchos llegan a caer en estos delitos por falta de información de la doctrina, por falta de información de la fe. Y hay que buscar cuando tengamos alguna duda, cuando caigamos en alguna incomprensión, buscar, porque la iglesia siempre tiene una respuesta para todas nuestras dudas y para poder nosotros comprender a qué se refiere. Y bueno, vamos a ya continuar con la última sección de este programa de Un Café con Tres de Fe, con la sección de Orando y Confiando, la cual estará a cargo de nuestra colega y amiga Yareni Ortega, a la cual recibimos con un fuerte aplauso. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor.
Hoy queremos agradecerte por estos minutos que nos regalas de oración, después de las temáticas que nuestros compañeros del equipo de Catolin nos han compartido. Y este pequeño momento queremos dedicarlo, Señor, a pedirte perdón por todos los sacrilegios, los delitos contra la fe, las apostasías que se han cometido, que se están cometiendo y que se van a cometer. Queremos pedirte perdón, Señor, por los sacrilegios, los robos y las blasfemias que se han cometido contra la Sagrada Eucaristía. Por todas las comuniones que hemos recibido de manera tibia o fría, olvidando que es a ti a quien estamos recibiendo. Queremos pedirte perdón también, Señor, por todas las misas a las que no hemos asistido, porque no hemos asistido a las misas de precepto, a las que tú nos mandas a ir y aún pudiéndolo hacer no lo hemos querido, Señor. Queremos pedirte perdón por todos los sacerdotes que celebran las Eucaristías de manera rutinaria, sin verdadera fe y perdiendo el verdadero sentido. También queremos pedirte perdón, Señor, por todos los misioneros, consagrados, sacerdotes, laicos, que llevan una fe que no va conforme a tus enseñanzas, conforme a lo que tú nos has mostrado en las Sagradas Escrituras. Te pedimos también perdón, Señor, por todos aquellos que han abandonado la vocación a la que tú los has llamado, olvidando que el compromiso que hacían era contigo. Te pedimos perdón, Señor, por todas las herejías, por las personas que han sido causantes de los cismas, por los que han cometido apostasías de los diferentes tipos. Te queremos pedir perdón, Señor, por todos aquellos que persiguen a la iglesia, que han asesinado a personas dentro de los templos, que los han quemado, o que asesinan a tus fieles. Perdónalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Hoy queremos decirte, Señor, que confiamos en tu misericordia, que tenemos nuestra esperanza puesta en ella, pero también confiamos en tu sagrada pasión. Y por eso te pedimos que todas las almas que redimiste con tu sangre no se pierdan, sino que sean salvadas. Tú has dicho, Señor, que mientras más grande es el pecador, más derecho tiene a tu divina misericordia. Por eso hoy queremos pedir esa misericordia divina que brota de tu sagrado corazón. Porque nos hemos equivocado, Señor, consciente o inconscientemente. Y también queremos pedirte que nos instruyas para que de hoy en adelante estemos bien formados, conozcamos la doctrina de nuestra fe, y si tenemos alguna duda investiguemos, pero que no te rechacemos, Señor, ni te demos la espalda. Recuerda tu sagrada pasión, y por esa preciosa sangre que se derramó de tu cuerpo, ten misericordia de nosotros. Tú bien sabes, Señor, que una sola gota de tu sangre habría bastado para salvar a la humanidad entera. Sin embargo, has querido derramarla toda, porque tu amor es inmenso. Pero ayúdanos a que toda esa sangre que ya derramaste, no la desaprovechemos. Que estemos siempre conscientes del gran sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Queremos, Señor Jesús, estar siempre en torno a ti, para que no haya ofensa que no te reparemos, ni amargura que no te endulcemos. Pero necesitamos de tu auxilio. María Santísima,
ruega por nosotros, por tu iglesia, por tus hijos, por todos aquellos que han caído, que hemos caído en el pecado, por aquellos que han hablado mal de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que la fundó. Tómanos de tu mano, María Santísima, y dirígenos por la senda angosta, por ese camino pedregoso que nos lleva hacia la patria celestial. Queremos caminar siempre junto a ti y aprender a ser madres de Jesús, para cuidar en todo momento de ese amante corazón, para que lo consolemos y tengamos en nosotros el deseo de no volverle a ofender. Tú sabes, María Santísima, cómo Cristo se entristece al ver que la sangre que derramó sigue siendo profanada y no hay nadie que se detenga a recogerla. Pero por eso queremos pedirte que nos lleves contigo, para que seamos nosotros quienes recojamos esa sangre y no se pierda, sino que sea aprovechada para todas las almas. Que tomemos esa sangre y la llevemos a aquellos que han sido heridos, pero heridos por el pecado. No queremos permitir, María, que esa sangre se siga derramando en vano. Por eso ayúdanos y que nosotros seamos los primeros en aprovecharla, teniendo una verdadera contrición. Y del mismo modo, María Santísima, queremos poner bajo tu protección y llevar esta sangre de Cristo hacia todas las intenciones que los Catolins han dejado en esta noche. Quédate, Señor, con todos los que están escuchando esta transmisión y derrama en ellos tu preciosísima sangre. Gracias, Señor, y la última petición que queremos hacerte en esta noche es que tú seas el Rey de nuestros corazones y que únicamente eso nos baste. Amén, Señor. Gloria a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Despedimos a Yareni con un fuerte aplauso. Qué alegría que el día de hoy hablar de un tema pues quizás controvertido o un poco más delicado, pues podamos terminar también orando, no solo informando y hablando, sino también con una acción concreta, ustedes del otro lado de la pantalla y nosotros de este lado, orando por esta y muchas faltas que se realizan. Así les recordamos que no nos cansemos de orar, ofrecer rosarios, misas, por todas las faltas que estamos cometiendo y por todas las faltas que cometen otros, sobre todo en la Sagrada Eucaristía. No nos cansemos de orar. Bueno, queremos dar lectura a los últimos comentarios que nos han hecho llegar. Queremos mandarle un saludo y gracias por su comentario a Efraín Flores, que dice muy ilustrativo sus temas. Saludos desde la ciudad de Tequila, Jalisco. Sandra López, muchas gracias por el contenido de por esta información que nos ayuda a seguir en la fe.
Rolando Bonilla, felicidades por el tema, muy bien, son valientes al comentar este tipo de temáticas. También nos comenta Rosalba, muchas gracias, Catolins, por esos temas que nos hacen mirar a la cara al pecado para darle la espalda y pedir la ayuda del Espíritu Santo. También nos hacen llegar las últimas encuestas, donde en la pregunta ¿qué es la apostasía con respecto a la fe? El 60% dijo un pecado y el 40% dijo un delito. En la encuesta de ¿cuál de los siguientes tipos de sacrilegio no es considerado por Santo Tomás de Aquino dentro de su clasificación? El 67% dijo moral, es correcto la respuesta. Y finalmente, ¿qué número de petición del Padre Nuestro es? Perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El 25% dijo la 3 y el 75% dijo la B. Y bueno, la respuesta es la B, que es la número 5. Agradecemos que nos hayan acompañado por sus comentarios y los agradecemos por participar en estas encuestas a través de Twitter. Y bueno, también les queremos recordar que nos pueden apoyar a todo el equipo de Catolins, si bien sí para nuestro sustento, a través de los productos cuando ustedes los adquieren, ya sea el café con 3 de fe en sus 2 presentaciones, de olla o de cafetera, y en sus 3 gramajes de medio, de un cuarto, medio y 1 kilo. O también cuando adquieren la revista de Catolin en sus 3 números que tenemos, y que también van de acuerdo a la fecha que estamos viviendo en estos momentos, que vamos a adentrarnos ya en algunos días al Adviento. Asimismo, les pedimos sobre todo su oración para todo el equipo de Catolin, porque saben también que ustedes cuentan con la nuestra. Y también, como recordábamos durante todo este programa, orar por todos esos todas esas injurias que se le hacen pues a nuestro Señor Jesucristo, para que nazca en nuestros corazones ese dolor de pecado y también ese sentimiento y ese anhelo de querer reparar un poco su sagrado corazón. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Un Café con 3 de Fe. Vamos a pedir la cuenta porque esto fue Un Café con 3 de Fe.